Breve reflexión bíblica. Llegamos así a nuestra reflexión bíblica del día de hoy, y lo que tenemos hoy está en el versículo base de esta reflexión. Va a ser Jeremías 14:14. Dice la Escritura: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Parecería como si este texto lo hubiesen escrito para la ocasión, como si alguien lo hubiese escrito para este entorno actual, donde se ha creado todo un sistema de estafa a la gente, estafa espiritual y también material en muchos casos, a través del cual se engaña a quienes intentan buscar a Dios. No solamente se les engaña alejándolos de la palabra, sino que bajo esa falsa excusa de no conocer los dones del Espíritu y que Dios es Espíritu y que el que no conoce el Espíritu es un religioso. Bueno, cosa que en mi caso no aplica lo más mínimo, porque mi tarea, la que Dios me mandó a hacer, fue fundada en el poder de Dios, y toda mi vida he visto grandes milagros, grandes señales y cantidad impresionante de dones, y lo sigo viendo día a día, aún en estos programas. Pero a veces la gente no siente ese respaldo, por lo cual dice: quizás yo solo tengo la palabra y no tengo el poder. Entonces se ocultan detrás de un supuesto poder que realmente no tienen. Lo que tienen es una manipulación. Entonces Dios le dice a Jeremías: ve y diles, porque eran muchos realmente los profetas que profetizaban cosas buenas en aquellos días, y solo uno que decía: miren que las cosas están mal y que Dios está enojado con sus hijos. Obviamente, salvando las inmensas distancias, hay muchos pequeños Jeremías que se han levantado en estos últimos años diciendo: realmente hay muchas congregaciones y el cristianismo está muy mal, pero como eran jóvenes o personas inexpertas, eran fácilmente descalificados. Se los trataba de charlatanes, de gente ignorante. Sin embargo, Dios después levanta a un hombre como Jeremías, que tenía conocimiento de Dios, experiencia de Dios, conocimiento de la palabra, y como no pudieron descalificarlo fácilmente, entonces trataron de atacarlo. Y él les dijo: falsamente los profetas profetizan en mi nombre, dice Dios. Pero el mensaje a quién era: al pueblo, porque ellos estaban convencidos que la profecía que decían estos falsos profetas era de Dios. Y Dios le habla y les dice: miren, ellos les están profetizando falsamente en mi nombre. El hecho de que lo hagan en mi nombre, lo hacen para convencerlos a ustedes que es de Dios, pero no es de Dios. Falsamente lo hacen. Ninguno de estos falsos profetas anticipó una pandemia semejante. Ninguno de ellos anticipó que otros siervos nos íbamos a levantar en su contra y que íbamos a poner la frente dura como un diamante para enfrentarlos y alejarlos de las personas que realmente quieren buscar de Dios. Aquellos que quieran ser engañados, seguirán con ellos. Como hoy hay mucha gente en sectas. Son dueños de seguir al líder o creer en la piedra, en el árbol o en lo que ellos quieran creer. Pero aquellos que quieran leer la Escritura y creer en el Dios de la palabra, entonces necesitan conocer el verdadero camino. El Señor luego dice: ellos hablan en mi nombre, pero dicen todo mentira. Luego dice: no los envié. Yo me pregunto, si Dios no los envió, ¿quién lo envió? ¿Quién los envió? Bueno, el Señor dijo: ustedes, todos los profetas que ven, dijo ahí, yo no los envié. Hablan en mi nombre, pero falsamente hablan.
Y luego dijo, no es que yo los envié y ellos se torcieron. Dijo, yo nunca los envié, jamás. ¿Qué motivaba a un profeta? ¿Qué motiva a un falso profeta hoy? Bueno, veremos más adelante. Dice Dios, yo no los envié. Luego dice, tampoco les hablé nada. Es más, no es que les hablé un momento y luego se confundieron. No, no los envié ni nunca les hablé, jamás les hablé. Ahora, ¿y quién les habló entonces? Bueno, el versículo te responde solo. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Primero dice, visión mentirosa. Es decir, ellos recibieron una visión en su mente, en su corazón, de algo, de un futuro que ellos veían. Que iban a ser ungidos, que iban a ser profetas, que iban a guiar a la multitud. Tuvieron una visión. Luego ese mismo espíritu inmundo que les pone la visión y que también trabaja en conjunto con el corazón, porque la Biblia aquí dice, visión, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. ¿Qué más hay? Dice, adivinación. Es decir, pero alguno dirá, pero a ver si él supo que yo tenía tal cosa. La Biblia te dice, eso es adivinación. No es revelación del Espíritu, es adivinación. Porque alguno dirá, bueno, pero si no fuese de Dios, ¿cómo él sabía que yo me había separado? ¿O cómo él sabía tal cosa? Te dice el Señor, adivinación. Es una visión mentirosa, hablan y dicen lo que les parece, y luego adivinan. Sacan de su corazón, pero también la adivinación tiene que ver con un espíritu inmundo. Recordemos que el apóstol Pablo echó fuera el espíritu de adivinación de una joven. Entonces, cuando la Biblia habla de adivinación, habla de un espíritu detrás de todo lo que dicen. Obviamente también está el corazón. ¿Qué más dice? Vanidad. Alguno dirá, ¿y qué es la vanidad? La vanidad es querer engrandecerse, querer ser algo, querer mostrarse, querer ser famosos, querer ganar dinero, porque esto es la vanidad de la vida. A ganar dinero no está mal, querer ganar dinero y vivir bien, pero a costa de la mentira, eso es vanidad. A costa del engaño, a costa de la fe de otros, eso es vanidad. Entonces, dice la Escritura, vanidad, y luego dice, engaño de su corazón. Todo esto comienza a interactuar, a actuar en conjunto, un corazón engañado, una ambición, querer sentirse alguien, querer sentirse famoso, querer tener poder sobre otras personas, pretender demostrarse como alguien diferente, como un ungido. Todo esto, el engaño del corazón, la vanidad, luego dice, comienza a operar un espíritu inmundo, como la adivinación. Y luego dice, y además, visión mentirosa. Todo lo que pueden ellos proyectarse, decir, es mentiroso. Todo esto. Fíjense cuántos elementos comienzan a interactuar para que un falso profeta entonces comience a arder como una hoguera, pero no con fuego de Dios, sino como una hoguera que anticipa su destino final, que es la condenación. Y alguno dirá, pero ¿cómo alguien puede saber si es un falso profeta o no? Por la palabra, por la confirmación de hombres de Dios, confirmación de verdaderos siervos, con sana doctrina, por la confirmación y el respaldo de Dios, pero no un respaldo temporal, un respaldo constante. Dice la Escritura entonces,
falsamente profetizan. Yo no los mandé, no los envié, y dice, nunca les hablé. No les hablé, no los envié, no los mandé a hacer nada. Y alguno dirá, ¿y quién les habló? Fácil. El diablo, la vanidad, el deseo de triunfar, de querer ser alguien, de dirigir, de tener poder, el engaño de su corazón y la visión mentirosa. Yo no los envié, dice el Señor. ¿Quién los envió? Su propia visión mentirosa y Satanás. Recordemos que cuando el apóstol Pablo comienza a predicar la palabra, el espíritu inmundo empezó a entrometerse para que la gente creyese que el apóstol Pablo y esta adivina eran las mismas, eran los mismos, venían del mismo Dios. Por eso el apóstol Pablo la reprende para que diga, yo no tengo nada que ver con esto. A mí durante algunos años me decían, a mí me gusta usted y tal otro predicador. Yo digo, no. Yo estoy en otra vereda totalmente opuesta. Eso no significa que sea más grande o más pequeño. A mí no me pongas en esa vereda. No soy perfecto, pero no estoy en esa vereda, en lo más mínimo. Algunos dicen, he pagado un precio. Mentira. Ningún precio pagaron. El precio lo pagó la gente, soportándolos a estos caraduras y mentirosos con sus pactos, con el canal Enlace, y a todos los zánganos que están ahí, que en lugar de servir a Dios, alimentan su propio vientre y quieren morir con una plaquita que diga, aquí están los videitos, mire cuánta gente llevó. Bueno, la mala noticia para ellos es que se levanta una generación que los va a poner en el lugar que correspondan en la historia, que han vendido la fe y han puesto querer ser famosos por sobre la sana doctrina, engañar y manipular a las personas ignorantes, tratándolas como cualquier cosa, siendo que Cristo las amó, que Cristo dio su vida por ellas, no para que nosotros nos burlemos de aquel que no conoce la Biblia, sino para que la enseñemos. A pesar de que mañana ese conocimiento lo quieran usar contra nosotros mismos, no importa, les seguiremos enseñando lo que sigue. Cuando ellos aprendan lo básico, lo mediano y lo importante, nosotros les seguiremos enseñando aún lo más importante. Pero ellos no lo quisieron hacer así. Dice la Escritura, yo en ninguna manera los mandé, no los mando, no les hablo a ninguno de ellos, no les hablo. Y la gente dice, son siervos de Dios. Dios dice, no son, no lo son. Falsamente profetizan. No los envié, no los mandé, no les hablé. Todo sale de su visión mentirosa. Lo que le pone Satanás, lo que le dice su corazón, espíritus inmundos que le hablan, espíritus de adivinación, entre otros tantos. Vanidad, la vanidad del pastor. ¿Cuál es la vanidad? Esa que te mencionaba. Querer tener mucha gente, querer viajar por todo el mundo, querer que su carita aparezca por todas partes, ser famoso, ser reconocido, que vengan los grandes y te oren y vos ores por los grandes, que te hagan entrevistas en la televisión, en la radio, tener millones de seguidores. Esa es la vanidad. El Señor dijo, gloria de hombre no recibo, dijo Jesús, no me interesa. Yo esto aprendí hace muchos años. Por eso de ciertos caminos y de ciertas veredas me alejé rápido. Y dije, si el Señor no recibía gloria de hombre, a mí no me va a importar tampoco la gloria del hombre. Y luego dice la Escritura, engaño del corazón. Todo esto les dicen. Todo lo malo que hay en su corazón lo saca. Pero se arma un combo tan convincente que logran engañarlos. Por eso Jeremías tiene que ir a decirles, fíjense que los están engañando. El combo es bueno, es convincente, pero está lejos de la doctrina verdadera de la Biblia y de los frutos y del verdadero espíritu de la profecía. No son profetas, jamás no conocen ni siquiera el Espíritu de Dios. Todos ellos hablan en lenguas como punto y coma. Esto lo han traído de otros predicadores famosos que lo han hecho como una herejía, porque el Espíritu Santo no es para que vos pongas punto y coma o digas balbuceando algo entre que pensás saber qué es lo siguiente que vas a decir. Esto es una ofensa a Dios, es una ofensa a Dios, es una ofensa al Espíritu. El Señor dice entonces, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice,
no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Dice, visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Espero esto sea para ti un pequeño alimento, puedas reflexionar en él, en este texto, y que Dios te guíe hacia toda verdad. Y la Escritura dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nos vamos. Que la lucha no te deja adorar.
amarte.